Una vez que se ha planificado el proyecto de grado desde una perspectiva metodológica, el siguiente paso es establecer y diseñar también de manera metodológica lo que es el alma del proyecto de grado, que es la propuesta como tal. En este caso y en este ejemplo vamos a proseguir a explicar cuáles deberían ser los elementos fundamentales para poder diseñar la propuesta de un proyecto de grado en el área de la didáctica de enseñanza de lengua. Para lo cual, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, sobre todo, tener ya una idea plasmada para poder realizar la investigación respecto al proyecto de grado, tener acceso a la población, contar con el contexto en el que se desarrolla, o sea, haberlo estudiado y haber comprendido perfectamente el contexto en el cual, y justificar la importancia del proyecto de grado. Entonces, el siguiente paso es ya comenzar con el diseño del curso, para lo cual necesito establecer un enfoque para que éste funcione. Lo primero que tengo que hacer es crear un sustento teórico, ya sea un marco teórico que sustente la propuesta, tomando en cuenta todos los elementos literarios que voy a utilizar en este proyecto como tal, que tienen que ver con métodos, metodologías y otros elementos teóricos que yo voy a implementar dentro de mi propuesta. Sobre todo tengo que ver qué principios metodológicos y pedagógicos voy a seguir o esta propuesta va a seguir. Por ejemplo, como estamos hablando de enseñanza de idiomas, existen varios enfoques dentro de la enseñanza de idiomas. Entre los más importantes van a estar tal vez utilizar el enfoque comunicativo, el enfoque basado en tareas, un enfoque tal vez mixto, etcétera. El enfoque lo tengo que, digamos, fundamentar en este segundo paso. Y también estos pasos que estamos mostrando en este ejemplo son, digamos, las secciones que también van a ir escritas en lo que sería la propuesta. En este punto yo tengo que necesariamente decidir cuál va a ser el enfoque para mi diseño de curso como tal. El tercer paso para poder establecer la propuesta de mi proyecto de grado en lo que sería la enseñanza de idiomas, y eso funciona también con cualquier otra temática en un proyecto de grado, es sobre todo realizar un análisis FODA a la institución donde se va a implementar el proyecto de grado y realizar, digamos, como un tipo de reporte inicial de lo que sería el análisis FODA en este punto. Como este es el perfil, este análisis FODA debería ser hecho de manera, digamos, completa, específicamente verificando cuáles van a ser las fortalezas. Fortalezas me refiero a los aspectos positivos del diseño y del contexto. Por ejemplo, en la institución donde yo voy a realizar mi proyecto de grado, tengo que poder identificar qué fortalezas tiene esta institución respecto a el proyecto que yo voy a implementar. Este análisis FODA se lo puede realizar utilizando cuestionarios, encuestas o entrevistas específicamente a los directivos de la institución como tal, o si esa institución tiene cierta documentación que me pueda respaldar este análisis FODA, es a partir de esto que yo voy a poder determinar qué fortalezas tendrá esta institución y que me pueda ayudar en el proyecto que yo estoy realizando. Sobre todo, esto tiene que ver con, por ejemplo, qué tipo de infraestructura tiene, si tiene infraestructura específicamente para la enseñanza como tal, si su infraestructura cuenta con todo lo necesario, cuenta con tecnologías, no cuenta con tecnologías. También tengo que ver la predisposición digamos, de los coordinadores o de los directivos de la institución hacia mi proyecto. Y todo eso se va a resaltar en la parte de fortalezas como tal.
También tengo que poder identificar en mi análisis FODA las oportunidades respecto a mi proyecto como tal. ¿Qué beneficios potenciales va a tener la institución como tal al implementarse mi proyecto? Obviamente haciendo como viendo la implementación hacia el futuro y ver qué beneficios potenciales podría tener la institución con mi proyecto. Y también qué beneficios potenciales mi proyecto podría tener a partir de la implementación en una determinada institución. Y obviamente en este punto se deben identificar qué recursos disponibles cuenta la institución como tal al momento de yo poder implementar mi proyecto. Por ejemplo, pueden haber, voy a hablar de recursos, sobre todo tecnológicos, recursos referentes a infraestructura, incluso en algunos proyectos se tiene que hablar de recursos incluso financieros que puedan ayudar al establecimiento de la propuesta como tal. Y por el otro lado, tengo que poder identificar, digamos, contrario a las fortalezas, las debilidades que la institución tiene respecto a la temática que yo estoy implementando. Por ejemplo, ¿qué aspectos la institución necesitaría mejorar respecto a la temática que yo estoy haciendo? Si yo voy a voy a implementar un proyecto de enseñanza de idiomas, de didáctica de la enseñanza de idiomas, y debo tratar de identificar ciertas debilidades. Pueden ser todo lo contrario a las fortalezas, ¿no? Que pueden ser tal vez falta de infraestructura, falta tal vez de mobiliario para dar las clases. Si el proyecto es netamente online, por ejemplo, falta de una plataforma donde se pueda trabajar o tal vez el acceso a una red de internet, Wi-Fi, que pueda ayudar al proyecto a funcionar. Y si se tiene la red Wi-Fi, tal vez una debilidad puede ser la velocidad de la red como tal. También se pueden identificar otros aspectos como ser la misma predisposición de la empresa o de la institución hacia el proyecto. Hay veces que se implementa el proyecto en alguna institución y resulta que no existen la predisposición de la misma institución para que el proyecto se implemente. Entonces, todo esto yo lo tengo que resumir, lo tengo que detallar además en la sección de debilidades en mi análisis FODA. También tengo que poder identificar lo contrario a las oportunidades, las amenazas, o sea, qué riesgos o dificultades podrían surgir a partir de la implementación de mi proyecto. Por ejemplo, si estoy trabajando con un proyecto tal vez de enseñanza de idiomas para niños, entonces al ser menores de edad, ahí sí podrían existir ciertos riesgos y esos yo los tengo que poder identificar para que estos no afecten a mi proyecto como tal. O si mi proyecto como tal está en un área de ESP, en el cual voy a trabajar con profesionales, muchos riesgos y dificultades podrían ser, sobre todo, el tema del acceso de los participantes al programa que yo voy a hacer, porque la mayoría de los participantes en áreas ESP son gente muy ocupada, no van a tener la predisposición ni el tiempo para poder, digamos, trabajar o incluirse dentro del programa como tal de una manera presencial. Entonces, muchos proyectos en el área de ESP se tienen que trabajar a veces de manera online, incluso tomando en cuenta un enfoque asincrónico para que los profesionales puedan trabajar a partir de lo que se ha planificado, pero digamos en un sentido más, digamos que ellos puedan realizar las actividades en su tiempo libre, pero a partir de cuotas de tareas que se les puede dar, que todo esto va relacionado obviamente con las variables de mi proyecto como tal. Entonces, el análisis FODA, en conclusión, va a tener estos cuatro elementos: identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al momento de escribir esta parte en el perfil como tal,
No tiene que ser muy largo, tiene que ser muy concreto, tal vez presentarlo en una tabla simplemente donde se presente de manera muy concreta cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de, digamos, del proyecto como tal. Luego ya al momento de realizar la intervención como parte de la investigación, después de la aprobación del perfil, estos 4 elementos ya son detallados bueno, con todo el detalle, valga la redundancia, de lo que yo pueda encontrar dentro de todo esto. Otro elemento que vamos a tener va a ser el siguiente elemento, que es el análisis de necesidades. El análisis de necesidades va a ser un elemento complementario al análisis FODA. La mayoría de los proyectos de grado tienen un análisis de necesidades. Este tiene que ver sobre todo con estos 3 puntos. Primero, la identificación del público objetivo, que en este caso son los participantes. El análisis de necesidades se va a centrar sobre todo en los participantes como tal, tratando de identificar justamente sus necesidades lingüísticas y pedagógicas, al ser sobre todo un proyecto de didáctica de enseñanza de lenguas. Y en primer lugar. En segundo lugar, el análisis de necesidades se va a enfocar en coordinadores o directores digamos, de la institución o del programa donde se vaya a realizar. El análisis de necesidades se realiza sobre todo con cuestionarios. Existen en la red varios cuestionarios de análisis de necesidades para diferentes temáticas en la enseñanza de lenguas que vienen ya diseñados y que incluso son análisis de necesidades oficiales que solamente se pueden, digamos, contextualizar con la institución en la cual se vaya a trabajar. Lo mismo puede ocurrir o ocurre cuando se pueden encontrar también este tipo de análisis de necesidades, los cuestionarios, en libros, sobre todo de enseñanza de lengua para propuesta específica, lo que es ESP, por ejemplo, para la enseñanza de lenguas extranjeras. Pero también hoy en día se utiliza también para lo que son la enseñanza de lenguas nativas. En nuestro contexto es muy común este tipo de análisis para sobre todo la enseñanza del idioma aymara para profesionales, sobre todo en instituciones públicas. Y también para la enseñanza del inglés en todas las universidades, tanto públicas como privadas. Sobre todo en las universidades privadas, incluso hay diplomados de enseñanza de inglés para profesionales, y ahí es donde se utiliza mucho esto, ya obviamente fuera del campo de un proyecto de grado de titulación, sino simplemente un proyecto educativo en el cual se plantea la enseñanza del inglés como lengua científica para profesionales de diferentes áreas. Algo que también se tiene que tomar en cuenta, que es lo que se toma en cuenta en realidad dentro de las encuestas que se van a realizar, que es específicamente analizar qué expectativas los estudiantes tienen respecto al curso o a la implementación del programa que se va a hacer. O sea, por ejemplo, si digamos yo voy a implementar un curso digamos, de inglés, de aymara o de español o de francés, digamos, como propuesta específica, yo tengo que preguntar a los participantes como tal, ¿cómo les gustaría aprender? ¿Qué tipo de materiales les gustaría utilizar? ¿Preferirían que el curso sea virtual, presencial, tal vez un curso híbrido en donde se tengan sesiones virtuales y presenciales, o netamente un curso en línea, pero que sea netamente asincrónico, o sea que ellos puedan trabajar en su tiempo libre y solamente se trabaje con fechas digamos, de cierre de actividades, simplemente. ¿Qué tipo de materiales les gustaría utilizar? ¿Preferirían utilizar un libro? ¿Preferirían utilizar simplemente una plataforma? Tal vez preferirían utilizar otro tipo de materiales y dejarles, digamos, para que ellos sugieran. También se les puede preguntar si ellos ya han tenido alguna experiencia en algún curso similar
¿Y cómo les ha ido? ¿Les ha gustado? No les ha gustado? De un curso anterior, ¿qué ha sido lo que más les ha gustado? ¿Y qué ha sido lo que menos les ha gustado? Incluso se puede indagar en el tipo de método que se podría implementar. Se les puede decir, ¿usted preferiría trabajar con proyectos? ¿Usted preferiría trabajar tal vez con un método que esté basado solamente en conversaciones? ¿Un método que esté basado solamente en producción de habla? ¿O tal vez preferiría trabajar netamente en actividades que tengan que ver con su carrera o especialidad? Y ese tipo de preguntas son las que se hacen en un análisis de necesidades enfocada a estudiantes. Y luego también se hace la misma preguntas similares a docentes, si es que existen docentes que tal vez hayan implementado ese tipo de curso. Tal vez el proyecto de grado se está haciendo en una institución educativa. Ahí sí se puede preguntar a los mismos docentes que trabajan ahí si ellos han tenido una experiencia similar a lo que se quiere hacer. Y si han tenido una experiencia similar, tratar de sacarles la mayor cantidad de información respecto a su experiencia. ¿Qué tipo de experiencia han tenido en relación a materiales, en relación al programa como tal, a metodologías, etcétera? Y al mismo tiempo también realizar el mismo tipo de análisis. Eso sí se puede hacer en la mayoría de los casos, directamente hablar con los directivos, o sea, quienes administran la empresa como tal. Entonces, como decíamos, el análisis de necesidades se puede realizar a, eh, también a los directivos de la institución educativa, realizándoles diferentes tipos de indagaciones similares a las que hemos mencionado anteriormente con los participantes como tal, ya que ellos son quienes administran la institución y se les puede preguntar lo mismo, ¿no? Si ellos han tenido algún tipo de experiencia similar a lo que se está trabajando, si han tenido, cómo ha sido esa experiencia, ha sido buena, ha sido mala, en qué han tenido fallas, cuáles han sido, digamos, los objetivos más importantes a los que han podido llegar y cuáles han sido, sobre todo, sus debilidades para así poder tomarlo en cuenta dentro del proyecto que yo estoy planteando. El siguiente punto dentro de lo que es el establecimiento de la propuesta como tal, justamente es establecer los objetivos de la propuesta. Recordemos que los objetivos de la propuesta son diferentes a los objetivos del proyecto. El proyecto como tal va a establecer lo que van a ser objetivos netamente metodológicos. Sin embargo, los objetivos de la propuesta son los objetivos del proyecto, en este caso del proyecto educativo que yo estoy planteando. Estos se van a dividir en dos. Vamos a tener lo que van a ser el proyecto general, que es el que plantea la meta principal del curso, qué es lo que se quiere hacer, a dónde se quiere llegar con este proyecto, y al mismo tiempo tenemos que establecer los objetivos específicos, que son los pasos que yo voy a seguir para poder cumplir el objetivo general como tal. Los objetivos específicos como tal deberían ser no más de 7 y mínimamente deberían ser 4. Y sobre todo estar seguros de que estos estén en relación a el objetivo general, o sea, que sean los pasos a cumplir de este objetivo. El siguiente paso que voy a seguir, y es también la siguiente sección que debería ir en la propuesta como tal, es la creación de un sílabo, que es el programa como tal que voy a implementar, el cual debería estar estructurado para la enseñanza de idiomas por habilidades. Por ejemplo, tener las 4 habilidades mínimas y luego debería tener el detalle, digamos, de las otras habilidades, que lo que llamamos las microhabilidades, dependiendo obviamente al proyecto y qué habilidades se plantean establecer en este proyecto como tal. El sílabo como tal tiene que ir en relación directa con lo que son los objetivos, sobre todo el objetivo general y los específicos, sobre todo al momento de estructurar el curso como tal. La estructura tiene que ser lo más detallado posible. La estructuración del curso debería ser
por unidades temáticas. Cada unidad temática debería estar relacionada con elementos gramaticales en relación a la gramática que se planea utilizar en el sílabo. Estos contenidos tienen que ser netamente temáticos en base a temáticas que ya se hayan planteado, dependiendo al tipo de programa que se vaya a implementar. Y la distribución tiene que ser lo más didáctica posible. Recordemos que existen varios tipos de sílabus como tal. Bueno, eso es para otra lección, pero los más importantes van a ser, por ejemplo, los sílabus que son netamente estructurales, que van de la estructura gramatical más simple a la estructura gramatical más compleja, y los otros tipos de sílabus son los que se establecen en base a contenidos temáticos que tienen que ver sobre todo con qué funciones del lenguaje se van a desarrollar en esta parte del programa. Y eso se debería estructurar sobre todo en una tabla que contenga todos estos elementos de la manera más detallada posible. En el punto 7 tengo que detallar la metodología, pero esta no es la metodología de la investigación, sino acá voy a detallar la metodología que voy a utilizar para la parte didáctica y educativa de la propuesta como tal, ya que estoy diseñando un programa educativo. En esta metodología tengo que detallar, por ejemplo, de entrada tengo que detallar cuál va a ser el enfoque que voy a utilizar desde una perspectiva de las enseñanzas de lenguas, si va a ser un enfoque estructural, funcional, ecléctico, como los más importantes. Tengo que detallar también qué estrategias de enseñanza-aprendizaje voy a utilizar. Tengo que también ver el tema de la modalidad del curso, si este curso va a ser presencial, en línea, o va a ser tal vez un curso híbrido. Y si va a ser presencial, tengo que también detallar qué otras modalidades voy a tener en este mismo, en relación también a los materiales que voy a utilizar. Si va a ser en línea, si va a ser sincrónico o va a ser asincrónico, qué tipo de plataforma voy a utilizar. Va a ser una plataforma con licencia, va a ser una plataforma libre, y obviamente a todo esto tengo que ir también detallando el por qué voy a utilizar, digamos, determinadas estrategias o determinadas metodologías. Incluso tengo que tomar en cuenta los métodos que voy a utilizar dentro del curso como tal, en relación a las dinámicas y los enfoques pedagógicos. Por ejemplo, voy a seguir un enfoque más constructivista, o va a ser tal vez un enfoque más funcional, más comunicativo, etcétera. Entonces, en esta parte es donde yo voy a detallar todo aquello, en relación obviamente a la temática y al contexto en el cual yo voy a trabajar. Otro elemento fundamental son los materiales. Por ejemplo, ¿qué recursos didácticos voy a utilizar en mi proyecto educativo? Voy a utilizar tal vez audios, voy a utilizar libros, videos, plataformas digitales. Voy a utilizar estos audios, estos videos, estos libros van a ser físicos o van a estar dentro de estas plataformas digitales. Tomemos en cuenta que hoy en día estamos en el siglo XXI, incluso existen ya varias redes sociales que se pueden utilizar como recursos didácticos. Incluso la inteligencia artificial hoy en día podría ser parte de ciertos recursos didácticos que se puedan utilizar en el aula como tal, ya sea aula virtual o aula presencial como tal. ¿Qué herramientas tecnológicas voy a utilizar? Voy a utilizar, no sé, tal vez herramientas tecnológicas que sean de libre acceso, herramientas tecnológicas que sean con licencia, etcétera. Tengo que detallar en esta parte todo aquello que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto como tal. Lo más importante, la duración del curso. Toda la implementación que yo voy a hacer de mi proyecto de grado, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a durar 2 meses, 3, 4. Lo que se recomienda es que no dure más de 6 meses. O si es un proyecto grande, que no dure más de, digamos, 9 a 10 meses.
Recordemos que la implementación del curso, al ser un proyecto de grado, en realidad va a ser la prueba de calidad del programa que yo estoy diseñando. Entonces, ¿cuánto va a durar este curso? Este curso, ¿cómo va a estar distribuido en horas por semana? Cuando hablamos de horas, no estoy hablando de horas normales, sino que son horas académicas. Una hora académica se dice que son 45 minutos. Cada 45 minutos es una hora académica. Entonces, ¿cuántas horas académicas va a contener mi programa? Por ejemplo, en esta parte se puede hacer como una distribución de horas en una tablita donde se pueda decir, por ejemplo, las horas de clase como tal, cuántas horas académicas va a tener, las horas que se van a destinar a la realización de, por ejemplo, de tareas para la casa, cuántas horas académicas van a tener, las prácticas que se van a realizar en el aula como tal, ya sea virtual o presencial, igual, cuántas horas académicas van a tener. Y así lo que se tiene que ir haciendo es ir viendo cuántas horas académicas van a tener cada una de las actividades que va a tener mi curso y al final se suman esas horas académicas y ahí se puede tener, digamos, la cantidad de horas académicas que va a tener mi curso como tal. Lo más importante, ¿cómo voy a evaluar todo esto? La evaluación va a ser, ¿bajo qué criterios de evaluación los estudiantes van a ser evaluados? ¿Qué tipo de rúbricas voy a utilizar para las evaluaciones, sobre todo prácticas, que voy a tener? Recordemos que un buen proyecto educativo debería contener más del 70% de actividades prácticas y más o menos un 30 o un 20% de actividades teóricas. Estas actividades, al momento de ser evaluadas, ¿bajo qué criterios se van a evaluar? Normalmente para poder evaluar esto necesito tener rúbricas diseñadas para cada una de las actividades y esto para la evaluación como tal. Normalmente cuando yo evalúo voy a tener dos tipos de evaluaciones. La evaluación formativa, que es a través de todo el proceso enseñanza-aprendizaje, y la evaluación sumativa, que es la que se realiza en puntos determinados del proceso enseñanza-aprendizaje, que es la parte numérica, digamos, de todo esto. Y tengo que al final hacer coincidir a ambos tipos de evaluaciones para tener un vistazo en perspectiva de cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes durante todo el proyecto como tal. Pero esto en base a los criterios que son establecidos en este punto. ¿Qué instrumentos y técnicas de evaluación voy a utilizar? Voy a utilizar como tal exámenes, voy a utilizar proyectos, observación, rúbricas, etcétera. Acá tengo que detallar tal cual cómo se va a evaluar. Voy a utilizar tal vez coevaluación para que ellos se evalúen entre ellos. Todo esto tiene que estar detallado. Y toda esta evaluación tiene que ir relacionada con lo que va a ser la evaluación del impacto del curso. O sea, el curso como tal que yo estoy implementando, al final, ¿ha servido? ¿No ha servido? Etcétera. Entonces, eso justamente lo voy a ver con esta parte. Y esto va a ir en relación con lo que van a ser los elementos que me van a decir si el curso, si los objetivos de la propuesta han sido cumplidos como tal, de manera, ya sea de manera global o de manera netamente específica. En un siguiente punto voy a hablar de los participantes. Voy a hablar de específicamente el perfil de los estudiantes o participantes que van a ser parte de este proyecto, si son, qué características tienen. Si es un programa para niños, ahí hablaré del perfil de los perfiles para estudiantes para niños, tal vez son adolescentes, igual, lo mismo, o si son estudiantes profesionales, también voy a utilizar otro tipo de perfil y todo esto tiene que estar detallado en esta parte. ¿Cuáles son los requisitos de estos participantes para que ingresen a mi proyecto? ¿Podrán ingresar cualquier tipo de participante o no? Lo más recomendable es que los requisitos de ingreso estén relacionadas con el perfil de los estudiantes que yo voy a detallar como tal.
Esta parte es muy importante porque eso va a definir específicamente, digamos, cuál va a ser el impacto del proyecto como tal, porque si dejo que todos ingresen, como que no voy a tener una buena evaluación al final, pero si tengo específicos estudiantes con un perfil específico como tal, mi evaluación va a ser mucho más específica también y voy a poder determinar de manera más fácil y concreta el impacto del curso. Todo esto yo lo voy a detallar en esta parte, que es el perfil como tal, pero luego ya durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al momento de la implementación, yo tengo que ir ya detallando todo esto, digamos, como investigador, por mi cuenta, en mis notas de investigador, para luego llevarlo al informe final, utilizando obviamente estos instrumentos que yo ya he planteado. Como último punto es, por ejemplo, el tema de los recursos humanos. ¿Qué tipo de recursos humanos voy a tener en este programa? Voy a tener recursos humanos que sean tal vez docentes que yo voy a contratar, o yo como investigador voy a también ser docente dentro del proyecto. ¿Qué características deberían tener los docentes en este caso? Obviamente deberían ser docentes responsables. Voy a tener colaboradores. ¿Cuál va a ser el perfil de mis colaboradores? Y si voy a invitar especialistas, igual, ¿qué perfil de especialistas van a ser? Entonces, en esta parte de recursos humanos, yo tengo que detallar qué tipo de elementos humanos van a ser parte de mi proyecto educativo. Entonces, todos estos puntos detallados anteriormente son los que van a componer la propuesta del proyecto de grado y sobre todo van a ser parte de lo que va a ser el perfil del proyecto de grado como tal.